Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos al primer video en la playlist de hematología. Si ustedes saben, esta playlist ya la hice previamente. Sin embargo, ahorita estoy volviendo a grabar los videos porque me gustaría hacerlos un poco más detallados para incluir la información que ya es un poco más relevante desde la parte clínica. Entonces, pues hay algunos videos que ya están ahí en el canal, pero pues los voy a volver a grabar para hacerlos más completos. En este caso vamos a estudiar el sistema hematológico, que sería el primer video en que veremos las generalidades de este sistema, para qué funciona, por qué está compuesto, cuáles son pues sus propiedades. Y ya después empezaremos con cada parte ya de la sangre propiamente. Bueno, si les gustaría tener acceso a estos apuntes que ven aquí, todos estos acá, y también les gustaría tener acceso a documentos escritos con la información que se ve en el video de manera resumida para que puedan leerlo cuando tengan ganas, y también les gustaría tener acceso a bancos de preguntas más que nada les sirven para repasar la información y darse cuenta de qué son las cosas más importantes que tienen que recordar, más que nada para el examen y para la vida como tal, siendo médicos. Entonces, bueno, pueden verlo en mi canal en mi página web, que les dejo el link en el perfil, en la descripción, perdón. Bien, entonces empecemos. El sistema hematológico, pues vamos a empezar definiendo qué es esto. La hematología es una de las ramas más interesantes de la medicina, pero a la vez es una de las más difíciles, porque aquí tienen que tener mucha imaginación y tienen que tener mucha capacidad para comprender los conceptos y de esa manera interpretar los hallazgos que obtienen, por ejemplo, en las pruebas de laboratorio. Pues los análisis clínicos más que nada son pruebas de sangre. Les extraen una muestra de sangre y observan qué hay ahí. La hematología es esto, es saber interpretar esa información. Entonces, bueno, empecemos definiendo. El sistema hematológico, pues de la manera más sencilla posible, podemos definirlo como ese sistema que se encuentra formado por dos componentes. Tenemos primero que nada la sangre, y después tenemos los órganos hematopoyéticos, que lo he abreviado así, HTP. Entonces, muchos al pensar en el sistema hematológico, lo primero que piensan es en la sangre. Sí, correcto. A su vez, la sangre tiene muchos componentes que veremos ahorita más adelante, pero también tienen que considerar los órganos encargados de sintetizar los componentes de la sangre, que estos son los llamados órganos hematopoyéticos, que esto lo veremos en el próximo video con mucho detalle. Vamos a estudiar el proceso de la hematopoiesis. Vamos a ver pues la estructura de los diferentes órganos hematopoyéticos, cómo estos funcionan a lo largo de la vida, desde la etapa embrionaria hasta la adultez, cómo esto va evolucionando, cómo este proceso de producción de células sanguíneas es dinámico, de manera que no es algo que es estático, sino que es algo que va evolucionando conforme la persona, desde el momento de que se forma el embrión, más o menos ahí a nivel del saco vitelino, como veremos, empiezan a formar las primeras células hematopoyéticas, hasta que finalmente en el adulto es exclusivamente en la médula ósea. Bien, pero bueno, eso lo veremos en el próximo video, nada más para que se den una idea. Entonces, en este video lo que vamos a enfocarnos más que nada es en este componente, en la sangre, porque la sangre como le dicen, es el fluido de la vida. Entonces, tiene que tener muchas cosas, y eso es lo que vamos a estudiar de manera general, claramente, porque a su vez vamos a tener videos específicos para estudiar cada uno de los componentes de la sangre, pero aquí lo vamos a mencionar de manera general para que tengan como que una idea de lo que seguirá en los próximos videos. Y bueno, esto concluiría con la parte, digamos, fisiológica o básica de la playlist. Después pasaríamos pues ya con la parte clínica, ¿no? Veríamos las pruebas de laboratorio más importantes, como la biometría hemática, la química sanguínea, todo eso. Y después con las propias enfermedades vamos a ver anemias, vamos a ver pues las alteraciones del sistema de los glóbulos blancos, leucemias, linfomas, ¿no? Vamos a ver igual todos los problemas a nivel del sistema hemostático, ¿no? Trombofilia, todo eso. Entonces, bueno, vamos a empezar. La sangre.
La sangre es un tejido conectivo muy especializado, es un tejido conectivo líquido. Esto es algo muy importante porque este es prácticamente el único tejido conectivo líquido en el cuerpo. Pero se asombrarían ustedes al pensar que dentro de la sangre tenemos estructuras sólidas que son pues claramente las células. Entonces ustedes dirían, pero entonces ¿sí es un líquido o no? Sí es un líquido porque estas células se encuentran suspendidas en ese líquido que se conoce como plasma. Entonces por eso de manera conjunta decimos que es un tejido conectivo líquido. Y este tejido que pues está distribuido por todo el cuerpo a través de estas carreteras que se distribuyen desde la cabeza hasta la punta del pie, que son los vasos sanguíneos, que estos me pertenecen ya al sistema cardiovascular, por lo tanto no pertenecen a la parte de hematología, porque si bien están relacionados de manera conjunta, los vasos sanguíneos son un sistema completamente diferente que simplemente facilita el transporte de la sangre a través del cuerpo. Pero la sangre por su propia cuenta es un tejido específico. Bien, entonces, bueno, eso es más que nada lo que quiero que sepan sobre la definición y sobre lo que es la sangre. Ahora, bueno, igual no les mencioné, las referencias están en la descripción. Si quieren ampliar sus conocimientos, ahí pueden ir viéndolo. Y bueno, ahora hablando acerca de los órganos hematopoyéticos sin entrar en sin profundizar mucho, pues simplemente recuerden que estos son los órganos encargados tanto de la producción y maduración de las células como de la destrucción. Que entonces, o sea, estas células sanguíneas tienen que estar presentes de manera continua a lo largo de la vida del individuo. Entonces, estas células no son eternas, se producen, viven, llevan a cabo sus funciones, pero llega un momento en el que mueren y al morir estas liberan diferentes productos a la sangre, como lo veremos, la hemoglobina se forma en bilirrubina y todo lo demás. Y bueno, eso ya lo veremos en otros videos, pero todo esto tiene un rol importante y aquí es donde entran los órganos hematopoyéticos, que claramente en el adulto, pues ya en la persona después de la etapa fetal, lo único que funciona como un tejido hematopoyético es la médula ósea. Pero también tenemos que considerar otros órganos hematopoyéticos que pues son muchos otros, que aquí solo les estoy mencionando estos que son el hígado y el vaso. El hígado es más que nada durante la etapa fetal, que es aquí donde ocurre la hematopoiesis en la etapa fetal, es en el hígado, pero también podemos mencionar, pues como les dije al principio, el saco vitelino, podemos mencionar el vaso, podemos mencionar incluso la placenta, también tiene un rol importante. ¿Qué más? Podemos considerar la región que se conoce como la aorta gonada mesonefros, que lo veremos más adelante, pero nada más para que se den una idea, el más importante acá a considerar es la médula ósea, que pues es esta cavidad que se encuentra en los huesos, dentro de la cual proliferan las células de la sangre. Acá tenemos una foto del vaso, que tiene funciones importantes en la parte de la destrucción de los glóbulos rojos una vez ya alcanzan su etapa final de la vida, que son aproximadamente 120 días. Bien, entonces, bueno, eso es la definición. Ya saben qué me compone el sistema hematológico, que es la sangre y los órganos hematopoyéticos. Por ahora, olvídense de estos y enfoquémonos únicamente en la sangre. Bien, entonces, empecemos con los componentes de la sangre propiamente. Los componentes de la sangre se dividen en dos grupos, pues como les expliqué, tenemos el componente líquido y tenemos el componente sólido. El componente líquido es el plasma sanguíneo y el componente sólido, o también llamados los elementos formes de la sangre, son las células, que tenemos diferentes tipos de células, como veremos más adelante. Pero bueno, lo que tienen que considerar ahora es que el plasma y las células están juntos, están relacionados entre sí a manera de una suspensión. ¿Qué quiere decir una suspensión? Una suspensión es un tipo de mezcla en que las partículas están mezcladas, o sea, básicamente están suspendidas en ese líquido, están flotando, están dispersas, sin embargo no están diluidas. O sea, porque si ese soluto o si esas sustancias estuviesen diluidas, eso ya no me formaría una suspensión, sino que ya sería una solución. Entonces, porque en la suspensión, si ustedes dejan esa suspensión en reposo, después de un tiempo verán que se separa la parte líquida de la parte sólida.
o sea, verían cómo se depositan las estructuras, esas sustancias que están flotando en el líquido. Llegaría un momento en que se depositarían en el fondo del contenedor o del vasito, donde sea que lo tengan. En el caso de la sangre, eso es lo que ocurriría de manera normal, por ejemplo, cuando hacemos el proceso de la centrifugación, que es lo que veremos dentro de unos minutos, y quedaría más o menos así en sus diferentes componentes, que aquí arriba de color amarillo este es el plasma, y aquí abajo tenemos la parte celular de color blanco, los leucocitos y las plaquetas, y de color rojo los glóbulos rojos. Entonces, que esto ya lo vamos a tocar más adelante, pero nada más quería que entendieran esta relación, que la sangre es una suspensión. Bien, entonces, en cambio, una solución, si ustedes la dejan ahí en reposo, nunca se separarían esos componentes que están disueltos, porque pues ya forman una sola sustancia, una sola mezcla homogénea. En cambio, la suspensión es una mezcla heterogénea. Bien, bueno, entonces vamos con el primer componente de la sangre, que es el plasma. Vamos a estudiar con detalle cuál es su composición y veremos qué hay dentro de este líquido. Entonces, el plasma sanguíneo, ya sabemos que es la parte líquida, está compuesto principalmente por agua. El 92% de su composición es agua. Sin embargo, el 8% restante está formado por diferentes sustancias que se encuentran pues flotando en esta agua. Bueno, este 8%, a pesar de que es mucho menor en comparación al contenido de agua, este 8% de las sustancias son importantísimas, demasiado importantes, de manera que si ustedes las quitan, la persona prácticamente muere. Que esto se ha visto en diferentes estudios realizados en animales en que se eliminan las sustancias del plasma y el animal prácticamente entra en choque hipovolémico y muere. Y esto pone de manifiesto la importancia de las sustancias en el plasma sanguíneo. Bien, y bueno, la prueba de laboratorio, como les expliqué arriba, encargada de evaluar o de cuantificar las diferentes sustancias que están en el plasma, se conoce como la química sanguínea o el panel metabólico. En inglés se le conoce como BMP, por Basic Metabolic Panel, BMP, pero bueno, en español es química sanguínea. Que estos valores de la química sanguínea varían dependiendo de cada laboratorio y no lo vamos a ver aquí, porque pues son demasiadas cosas las que hay, que son todo esto que les voy a explicar acá. Entonces, ¿dónde vamos a ver los valores de todas estas sustancias? Pues los veremos en cada playlist de manera específica. Por ejemplo, no sé, cuando veamos los valores normales de albúmina en sangre, eso lo veremos en gastroenterología cuando veamos las pruebas de función hepática. O cuando veamos, no sé, los valores normales de creatinina y de urea en sangre, eso lo veremos en nefrología. Cuando veamos pues, las pruebas de función renal y cómo calcular la tasa de filtrado glomerular y todo eso. Entonces acá solamente vamos a mencionar qué es lo que hay en el plasma, pero ya con detalle veremos sus valores y su aplicación clínica en futuros videos. Bueno, entonces, son 8 sustancias y les tengo una mnemotecnia que se me ocurrió cuando estaba haciendo el video, que está bastante buena para recordar esto y nunca olvidarlo. Entonces, bueno, aquí se me olvidó decirles que debido a que el plasma está formado principalmente por agua, es que tiene un color medio pálido, que se vería en este tubito. Bien, entonces, bueno, ¿cuáles son las 8 sustancias que están en el plasma? Primero que nada, proteínas, las proteínas plasmáticas, que ya veremos aquí abajo cómo se clasifican. Este es el único en el que vamos a entrar un poquito en detalle, las proteínas, pero ya todos los otros los veremos en otros videos, como les he dicho. Después tenemos nutrientes, como glucosa, tenemos pues todos los nutrientes, lípidos, aminoácidos, proteínas, vitaminas, aquí están en el componente de nutrientes. Después tenemos de desechos, productos de desecho como urea, creatinina, ¿ok? Después tenemos todos los electrolitos, ¿no? O sea, sodio, potasio, calcio, cloruro, todos esos, ¿qué otro? Magnesio y muchos otros. Después tenemos, en quinto lugar, las hormonas. Tenemos miles de hormonas que se clasifican en diferentes grupos, ¿no? Esto lo veremos en endocrinología, pero tenemos las hormonas peptídicas, tenemos las hormonas esteroideas derivadas del colesterol, como testosterona, estrógeno, todas esas, cortisol, ¿qué otra? Aldosterona. Tenemos las hormonas derivadas de aminoácidos,
¿no? Que esas ya son igual bastante importantes en la parte de endocrinología. Bien, después tenemos gases, o sea, oxígeno, dióxido de carbono. Después tenemos anticuerpos, que estos serían un tipo de proteína, pero lo vamos a incluir dentro de su propio grupo, que esto es lo que se conoce como serología. Esto lo veremos principalmente en los videos de reumatología, cuando veamos las pruebas de laboratorio para diferentes enfermedades autoinmunes. Y después tenemos los diferentes tipos de biomarcadores o enzimas. Por ejemplo, troponina, todas esas que se elevan cuando hay algún problema en algún órgano, las enzimas hepáticas, ¿no? Todas esas enzimas que refieren a algún daño en algún órgano son biomarcadores. Bien, entonces, ¿cómo recuerdan esto? Pues recuerden esta mnemotecnia. Pendejo gastando en antibióticos. Yo sé que depende del país en que están. En Argentina creo que pendejo significa a las personas que son así jóvenes, como niños. Pero aquí en donde yo vivo, yo soy de Honduras, pero vivo en México, pues significa, es como un insulto. Entonces, no se enojen algunos, no estoy insultándolos, solamente es una manera de recordarlo, pero obviamente pendejo es con J, aquí lo escribí con H, porque es para poder recordarlo. Aquí con la mnemotecnia, pero después pendejo gastando en antibióticos. P de proteínas. La E no le hagan caso. N de nutrientes. D de desechos. E de electrolitos. HO de hormonas. Gas de gases. Anti de anticuerpos. Y bióticos, bio de biomarcadores. Pendejos gastando en antibióticos, y así nunca se van a olvidar de esto. Entonces así lo pueden recordar. Ahora, hablando acerca de las proteínas plasmáticas de manera específica, estas todas se sintetizan en el hígado, excepto los anticuerpos, que los anticuerpos se sintetizan a nivel de las células plasmáticas, pero el resto de las proteínas plasmáticas, albúmina, fibrinógeno y las globulinas, se sintetizan en el hígado, por lo que al haber un problema en el hígado, se ven alterados los valores de estas proteínas. ¿Cómo hacemos para clasificarlas? Pues se clasifican de acuerdo al patrón electroforético. Para entender esto tenemos que explicar de manera breve qué es la electroforesis, que esto me sirve pues más que nada para clasificar las proteínas plasmáticas en 3 grupos. Tenemos en el primer lugar la albúmina, después tenemos las globulinas y por último tenemos el fibrinógeno y el resto de los factores de coagulación, que estos son los 3 grupos. Pregunta de examen, siempre les preguntan cuáles son los 3 tipos de proteínas plasmáticas: albúmina, globulinas y fibrinógeno. A su vez, las globulinas, si les preguntan, se dividen en 4 subgrupos, que están las globulinas, las alfa 1, las alfa 2, tenemos la beta 1 y tenemos las beta globulinas y tenemos las gamma globulinas. A su vez, las beta se pueden clasificar en beta 1 y beta 2, pero eso ya no es tan importante que lo sepan. Con que sepan que hay 4 tipos de globulinas, ya con eso la arman. Bien, entonces, ¿qué es la electroforesis? Para que entiendan cómo se llegó a la conclusión de que existen estas proteínas plasmáticas. Bueno, la electroforesis es una técnica utilizada en biología molecular en la que se logra estudiar tanto las proteínas como los ácidos nucleicos presentes en el ADN. Entonces, en este caso nos vamos a enfocar en los geles que se utilizan para el estudio de las proteínas, porque pues no nos interesa ahorita estudiar los ácidos nucleicos porque estamos hablando de proteínas plasmáticas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En la electroforesis vamos a tener aquí en el centro un gel, que este gel puede ser de 2 tipos, puede ser un gel de agarosa o puede ser un gel de poliacrilamida. En el caso de las proteínas, el gel que se utiliza es el gel de poliacrilamida. Y lo que pasa es que en cada lado de aquí de esta máquina de electroforesis tenemos 2 polos, un polo negativo y un polo positivo. Y esto es importante porque me permite separar las proteínas de acuerdo a su carga y también de acuerdo a su tamaño. Entonces, imagínense que aquí, vamos a borrar esto, imagínense que aquí en este gel nosotros depositamos las proteínas que queremos estudiar. Bien, si ustedes saben, las proteínas tienen diferentes pesos moleculares, es decir, diferentes tamaños. Entonces aquí en el gel de poliacrilamida, estas proteínas se van a ir desplazando buscando ese polo positivo, porque lo que hacen es que le agregan acá como una sustancia que se llama SDS, por sus siglas en inglés, Sodium Dodecyl Sulfate, algo así creo que es.
y esa sustancia le agrega cargas negativas a las proteínas, de manera que ahora todas estas proteínas que se encuentran aquí en el polo negativo van a verse atraídas hacia el polo positivo, porque lo negativo le gusta lo positivo. Entonces ahora estas proteínas van a empezar a migrar desde acá hasta acá a través del gel. Pero el gel es una estructura tridimensional que está formada por mallas y todo lo demás. Entonces aquí es donde entra en juego pues el tamaño de la proteína como tal. Por lo tanto, las proteínas más pequeñas van a poder desplazarse con mayor facilidad a través del gel para alcanzar aquí el polo positivo, mientras que las proteínas de mayor peso molecular van a atravesar este gel de manera más lenta y por ende no van a llegar hasta este lugar, sino que se van a quedar un poco más atrasadas. Entonces supongamos que las proteínas que están aquí de este lado son bastante pequeñas, entonces imagínense que estas alcanzan más o menos acá, pero después las que tenemos acá son un poco menos, más grandes, es decir, pesan más y por ende son más difíciles de cruzar a lo largo del gel. Estas son un poquito más pesadas, estas más pesadas y estas son muy pesadas, por lo tanto casi no se mueven. Y de esta manera es que se pueden separar entonces las proteínas plasmáticas. Las proteínas, por ejemplo, la albúmina tiene muy bajo peso molecular, por lo tanto se mueve mucho a lo largo del gel de poliacrilamida. Y estas también tienen diferentes características. Entonces, bueno, así es como se logró establecer los diferentes grupos de proteínas plasmáticas. Bien, entonces nada más eso les quería explicar. Ya no voy a entrar en más detalle en sus valores ni en sus funciones porque no es lo que nos interesa en este momento. Entonces, bueno, con eso acabamos el plasma. Ahora vámonos con las células. Recuerden que hay dos grupos. Tenemos el componente líquido que ya vimos y ahora el componente sólido, que son las células sanguíneas. En este caso, pues, así como tenemos una prueba de laboratorio para evaluar los componentes del plasma, que dijimos que es la química sanguínea, también tenemos una prueba de laboratorio muy, muy importante, que es la famosa biometría hemática o hemograma. Por ejemplo, en Argentina, cuando estuve haciendo mi intercambio, cuando hice mi cuarto año de medicina, ahí me acuerdo que todos decían hemograma, pero en México dicen biometría hemática. En inglés se llama CBC, por sus siglas, Complete Blood Count, CBC, ¿ok? Pero bueno, eso no nos importa ahorita porque tendremos un video específico para el estudio de la biometría hemática. Va a ser un video excesivamente largo, porque vamos a ver prácticamente todo lo que tienen que ver ahí. Vamos a ver qué es el volumen corpuscular medio, la concentración media de hemoglobina, cuál es su utilidad clínica, cuáles son los valores normales de cada célula dependiendo de la persona, si el del sexo, si está la mujer embarazada, los valores de hemoglobina. Todo eso y lo vamos a interpretar y le vamos a dar un giro clínico. Bueno, entonces ahorita no vamos a entrar en mucho detalle, solamente quiero que sepan que existe esta biometría hemática y es la encargada de evaluar los elementos formes de la sangre. Existen 3 tipos de células en la sangre que se pueden agrupar en los siguientes 3 grupos. Primero que nada tenemos los eritrocitos, que son estas células rojas, que por eso también se llaman glóbulos rojos o también se llaman hematíes. En este caso, los eritrocitos son las células más abundantes de la sangre. De hecho, son las células más abundantes de todo el cuerpo. Se producen alrededor de 2 millones de eritrocitos por segundo. Eso es algo increíble. Y bueno, sus funciones más abajo las vamos a comentar cuando veamos las funciones de la sangre, pero pues a grosso modo son los encargados de llevar oxígeno a los tejidos y de agarrar el dióxido de carbono y llevarlo hacia el alveolo para que lo exhalemos. Después tenemos los leucocitos, o también llamados glóbulos blancos, que son estos que les tengo acá, que hay diferentes tipos. Tenemos linfocitos, tenemos monocitos, tenemos granulocitos como los neutrófilos, los eosinófilos, los basófilos. ¿Qué más tenemos? Pues igual dentro de los linfocitos tenemos otros grupos que son los linfocitos T, linfocitos B, linfocitos NK. Entonces todos estos son importantes. Y después tenemos los trombocitos, que son las plaquetas. Es lo mismo, trombocito o plaqueta. Estas provienen de una célula que se llama el megacariocito. Que bueno, aquí es algo importante que me gustaría aclarar. Es que muchas personas se preguntan si los eritrocitos y las plaquetas son células o no. Porque pues si ustedes saben, los eritrocitos y las plaquetas no tienen núcleo.
Y pues recuerden de biología celular que para que una célula sea considerada una célula, esta tiene que tener un núcleo. Pero a pesar de esto, sí, los eritrocitos y las plaquetas sí son células. Entonces no se vayan con la finta de que por no tener un núcleo no son células. Claro que sí, son células de la sangre. Muy importante que lo tengan en mente. Bien, porque al principio de su vida, digamos, cuando se estaban empezando a formar, sí eran células nucleadas. Sin embargo, conforme se iban diferenciando a su línea celular más madura, es que perdieron el núcleo. Bien, entonces por eso sí son células. Bien, entonces ya no vamos a entrar en detalle en cada tipo de célula porque tendrán su propio video, como les expliqué arriba. Entonces ahora, una vez ya entendemos que la sangre tiene el plasma y el componente celular, ahora ¿cómo hacemos nosotros para separar estos componentes? Recuerden que es una suspensión. Una suspensión, recuerden, se puede separar cuando dejamos esa solución en reposo o cuando lo aceleramos por medio de un proceso como lo es la centrifugación. Esto es lo que se hace en los laboratorios. La centrifugación es una prueba o mejor dicho, es algo que se hace en el laboratorio, es una técnica que permite la separación de los componentes, en este caso de la sangre, aunque también se puede utilizar para otros líquidos, pero en este caso estamos hablando de la sangre, y esta separación lo logra por medio de fuerzas giratorias. O sea, los meten, son esos tubitos, vean acá, los ponen y los meten dentro de esta máquina empieza a girar y a girar y a girar y a girar, de manera que se separan los componentes de la sangre y es lo que observaríamos aquí en este tubito. Y esto es muy preguntado en los exámenes, ¿cómo se ven los componentes de la sangre en este caso posterior a una centrifugación? Pues esto es lo que vemos, o sea, vean, recuerden que tenemos células y plasma. Una vez hacemos la centrifugación, el plasma, que es lo que tenemos acá de color amarillo, es lo que se queda en la parte superior. Después, en la parte inferior, acá de color rojo, tenemos todos los glóbulos rojos, que esto me forma lo que se conoce como el hematocrito, que esa es la proporción de la sangre que está formada únicamente por glóbulos rojos. Este es el hematocrito, que cuando está disminuido es indicativo de anemia. Y después, en medio del plasma y de la capa de eritrocitos, tenemos esta capa blanquecina, que se conoce como la capa leucocítica, que está formada por los glóbulos blancos y por las plaquetas, o en inglés se le llama el buffy coat. Entonces, esos son los tres componentes de la sangre, o sea, los dos componentes de la sangre, acá el plasma y aquí el componente celular, la capa leucocítica y la capa eritrocitaria. Bien, entonces, bueno, aquí ya lo pueden ver representado. En primer lugar plasma, segundo lugar capa leucocítica y tercero el hematocrito. Ahora, una pregunta que muchos se hacen es ¿cuál es la diferencia entre el plasma y el suero? Ustedes verán que en algunos libros dicen la concentración plasmática y en otros libros dicen la concentración sérica. Y a pesar de que son muy similares, el plasma y el suero no son exactamente lo mismo. Vean, si nosotros consideramos aquí estos tubitos, los que tienen la tapa morada, normalmente tienen sustancias anticoagulantes en sus paredes. De manera que cuando la sangre cae dentro del tubito, esas sustancias anticoagulantes que están en la pared del tubito evitan que la sangre se coagule. Porque lo vamos a ver en el video de hemostasia, pero pues en la sangre tenemos plaquetas y tenemos factores de coagulación. Los factores de coagulación pueden activarse por medio de dos vías, o sea, la vía intrínseca y la vía extrínseca. En la vía extrínseca, eso es lo que ocurre aquí, se activan al ponerse en contacto con la pared del tubito, pero si esta pared tiene sustancias anticoagulantes, no se va a poder activar la vía extrínseca y por ende la sangre no se va a coagular, y lo vamos a ver así. Sin embargo, en caso que no tuviésemos esas sustancias anticoagulantes tapizando la pared interna de este tubito, pues en este caso sí se formaría un coágulo, y ese coágulo significaría entonces que los factores de coagulación se van a consumir. Al consumirse esos factores de coagulación, lo que me queda es solamente el plasma, pero ahora sin los factores de coagulación. Por lo tanto, ahora el plasma sin esos factores de coagulación se llama suero. Entonces aquí les tengo la fórmula. Plasma menos los factores de coagulación, en este caso el fibrinógeno, es igual a suero.
así lo tienen, así de sencillo. Bien, espero les haya quedado claro. Bien, ahora vámonos con las propiedades de la sangre. Esto es algo muy importante porque son muchas dudas que la mayoría de las personas tiene que les voy a resolver acá. Entonces, primero que nada, hay 4 propiedades. La sangre tiene un color, tiene un volumen, tiene un pH y tiene una viscosidad. Empezando con el color, pues la sangre, como todos sabemos cuando nos hemos cortado, es roja. Sin embargo, es importante considerar que la sangre arterial tiene un tono más brillante en comparación a la sangre venosa. Sin embargo, ambas son rojas. No se confundan como en los libros de anatomía que ven que las venas las pintan de color azul y que o cuando se ven el antebrazo ahí, los que van al gimnasio y ven que sus venas son como medio verdes a través de la piel. No vayan a irse con la finta de que la sangre de las venas es verde. No, ya les voy a explicar qué es lo que ocurre. En ambos casos es de color rojo. Sin embargo, sí hay diferencias en qué tan roja es. La sangre arterial es un rojo más brillante, mientras que la sangre venosa es un rojo como que más oscuro, más tirando como ya hacia el lado ya como café, digámoslo. Entonces, bueno, no olviden, no café. Bueno, entonces, ¿cuál es el motivo de esto? Pues aquí les voy a dar una analogía que me dio una hematóloga que me dio clases allá en Argentina. Es increíble esa doctora, le mando saludos a la doctora Brax. Yo creo que es la doctora más inteligente que he conocido en mi vida. Yo le tengo mucho respeto a ella. Ella me enseñó a interpretar un hemograma como nunca antes me lo habían explicado. Gracias a ella sé interpretar hemogramas de manera perfecta. Entonces, por eso siempre le tengo mucho cariño a esa doctora. Pero bueno, ¿por qué la sangre es roja? Ella me decía, imagínate que la sangre es que tenés a los glóbulos rojos, a los eritrocitos, y dentro de los eritrocitos ustedes sabrán que tenemos hemoglobina. La hemoglobina son esas proteínas que son las encargadas de unirse con el oxígeno para llevarlo a los tejidos. En la hemoglobina, su estructura, recuerden, tenemos 4 cadenas proteicas y aquí en el centro tenemos el grupo hemo, que el grupo hemo, a su vez, dentro de este grupo hemo tenemos átomos de hierro y esos átomos de hierro son los que interactúan con el oxígeno a nivel del alveolo, en donde se da el intercambio gaseoso a nivel del pulmón. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con que la sangre sea roja? Pues, miren, cada vez que el oxígeno interactúa con una sustancia, se dice que esa sustancia con la cual el oxígeno interactuó ha sido oxidada. O sea, el oxígeno al unirse con algo lo oxida. Bien, por lo tanto, en este caso lo que se estaría oxidando es el hierro. O sea, el hierro que está presente en el grupo hemo, al unirse con el oxígeno, decimos que ahora el hierro está oxidado. De manera que este oxígeno, al oxidar al hierro, esta doctora me decía que imaginemos que el oxígeno al unirse con una sustancia hace que ésta se empiece a quemar. Por lo tanto, al quemarse, imagínense que esta sustancia se vuelve roja, que en este caso esa es la interacción que da la unión del oxígeno con la hemoglobina, con el hierro precisamente, hace que ésta adquiera un color rojo. Entonces, mientras mayor sea la cantidad de oxígeno que está unida con la hemoglobina, mayor va a ser el tono rojo de esa sustancia. Entonces, es lo mismo que ocurre aquí con la sangre. En la sangre arterial ustedes saben que hay una mayor concentración de oxígeno en comparación a la sangre venosa. Pero dentro de la sangre venosa esto no quiere decir que no hay oxígeno. Sí hay oxígeno, claro que sí hay. De hecho, incluso la hemoglobina todavía tiene oxígeno unida al grupo hemo, solo que en menor proporción. Y es por esto que la sangre venosa tiene un color rojo menos brillante, porque imagínense que la hemoglobina se está quemando menos. Entonces, esta unión del oxígeno con la hemoglobina hace que se vea roja, pero mientras mayor sea la cantidad de oxígeno, más roja se verá. Esa fue la analogía que me dio esta doctora y me ayudó a entender por qué la sangre es roja y por qué la sangre de las venas tampoco es azul ni es verde. Ahora, ¿por qué la pintan de color azul en los libros de anatomía? Simplemente para
por cuestiones de estudio, para que no se confundan, porque si pintaran las venas y las arterias del mismo color, pues no sabrían cuál es cuál. Y tampoco son verdes como las ven en la piel, porque en este caso lo que están viendo ¿cómo les explico? Es un efecto de filtro que pues, se produce por la piel y el tejido subcutáneo que se sobreponen por encima de las venas, y esto hace que nosotros veamos las venas de este color, pero no quiere decir que la sangre que esté circulando por ahí sea de ese color. Bien, ahora vámonos con la segunda propiedad, volumen. La sangre, pues como es un líquido, tiene un volumen, y este volumen es importantísimo que sepan, porque hay algunas condiciones, por ejemplo, choque hipovolémico, cuando este volumen disminuye de manera súbita, por ejemplo por un sangrado, el paciente entra en choque hipovolémico y esto es algo mortal. O también el volumen de la sangre es importantísimo para poder entender la presión arterial. Cuando lo veamos en fisiología cardiovascular, pues el volumen sanguíneo es un factor importantísimo para determinar la presión. Bien, entonces, ¿cuál es este volumen normal? Esto depende del sexo. Sin embargo, por cuestiones de manera didáctica, recuerden que el volumen promedio de un individuo es de 5 litros de sangre. Ahora, esto claramente depende de las características de la persona, o sea, mientras mayor tamaño corporal tenga esa persona, pues más sangre tendrá, porque va a requerir más sangre para nutrir esas partes del cuerpo que son más grandes que las de otra persona. Por eso es que de manera normal en hombres se considera que hay aproximadamente 80 mililitros por kilo de peso corporal. Consideremos un hombre de 70 kilogramos, que es el peso promedio. 80 por 70 me daría 5.600 mililitros, que es un poquito más de 5 litros, pero lo redondeamos a 5. En las mujeres se considera que es más o menos 70 mililitros por kilo. Entonces, si consideramos otra vez 70 kilos, 70 por 70 me da 4.900 mililitros, que también se redondea a 5 litros. En el recién nacido es un poco diferente, porque en el recién nacido tiene 450 mililitros y este volumen empieza a incrementar de manera gradual conforme el niño crece, y cuando alcanza la pubertad más o menos es ahí cuando ya se han alcanzado estos 5 litros, que por si les llegan a preguntar, el volumen de sangre contribuye al 8% del peso corporal total. Bien, entonces acá tenemos la sangre. Imagínense que este es un tubo gigante y aquí tenemos 5 litros de sangre. Bien, siguiente propiedad es el pH. Pues la sangre es, al tener diferentes sustancias diluidas en ella, en este caso hidrogeniones, que es los protones, recuerden, pH es la concentración, el logaritmo inverso de la concentración de iones de hidrógeno. Entonces, en este caso, el valor normal del pH de la sangre es de entre 7.35 a 7.45. Por lo tanto, esto hace que la sangre sea levemente alcalina. Esto lo veremos con detalle en nefrología cuando veamos la regulación ácido-básica y la interpretación de la gasometría. Entonces, simplemente recuerden esto, que la sangre tiene un pH. Claramente, el pH de la sangre venosa es menor que el de la sangre arterial. Es por eso que muchas veces se hace la gasometría, o sea, se obtiene una muestra de sangre arterial, porque la sangre venosa, por simple fisiología, es más ácida, porque tiene mayor concentración de dióxido de carbono, pues porque si ustedes saben, a nivel de las células, en los tejidos, el metabolismo celular normal produce dióxido de carbono como producto normal del metabolismo, y este dióxido de carbono, recuerden aquella fórmula, ¿no?, de la anhidrasa carbónica, que es una enzima que convierte el dióxido de carbono eventualmente en hidrogeniones. Por lo tanto, incrementa la concentración de hidrogeniones en el lado venoso, y esto hace que el pH baje, porque recuerden, mayor concentración de protones, menor es el pH. Es una relación inversa, que no voy a entrar en detalle en esto porque esto es un mundo completamente aparte, que lo veremos, como les digo, en otro video. Pero recuerden que tiene un pH la sangre. Y después, por último, viscosidad. La sangre, pues, como cualquier otro líquido, tiene cierta viscosidad, que la viscosidad es la resistencia de un líquido al flujo.
O sea, por ejemplo, la miel, esa miel que tienen en la cocina, si ustedes la dejan correr a través de una mesa y la esparcen, pues verán que la miel se mueve mucho más lento que el agua. Si ustedes tiran agua en la mesa, verán que el agua se distribuye mucho más rápido, porque el agua es menos viscosa que la miel. Lo mismo que ocurre con la sangre. La sangre tiene una viscosidad. Se dice que es 5 veces más viscosa que el agua, por lo tanto es un poco más espesa en comparación al agua. ¿Por qué? Pues porque también tenemos que considerar que la sangre no solamente tiene agua, también tenemos a las células que vimos arriba y las proteínas, y esto contribuye a incrementar la viscosidad. Por lo tanto, si ustedes fuesen a darle vuelta aquí a un tarrito con sangre y lo dejan correr a lo largo de una superficie digamos en 5 segundos, verán que la sangre se distribuye por menos distancia que el agua, porque el agua es menos viscosa y por ende se movería más, una mayor distancia en la misma unidad de tiempo. Bien, esa es la cuarta propiedad. Ahora vámonos con la última parte del video, que vamos a hablar acerca de las funciones de la sangre, que como les he dicho arriba, se conoce como el fluido de la vida. Ya vamos a entender por qué. Bueno, pues recuerden que dentro de la sangre pues tenemos miles de cosas. Tenemos proteínas plasmáticas, tenemos hormonas, tenemos nutrientes. Todas estas sustancias, pues al estar en la sangre simplemente digamos, es como la carretera a través de la cual se desplazan estas sustancias. O sea, mejor dicho, los vasos sanguíneos son las carreteras. La sangre es ese vehículo. La sangre es el vehículo que permite que esas sustancias se muevan. Porque si no hubiese sangre y tuviéramos esas sustancias ahí, las tendríamos, pero no se podrían mover y no podrían llegar a su tejido diana. Entonces la sangre permite que esto ocurra. Estas sustancias pueden ir ya sea libremente disueltas en el plasma o pueden ir unidas con ciertas proteínas plasmáticas. Entonces esto ya depende del tipo de sustancia. Pero bueno, dentro de estos tenemos pues a los nutrientes, ¿no? Como por ejemplo los carbohidratos, lípidos, aminoácidos, vitaminas, electrolitos. Entonces imagínense, aquí tenemos una persona que se comió un plátano, una banana, como le digan. Estos nutrientes llegaron al sistema digestivo, se absorbieron a nivel del intestino delgado, pasaron a través de la sangre, del sistema digestivo, primero a través de la circulación del portal del hígado y después llegaron a la circulación sistémica. De esta manera, al llegar a la circulación sistémica, se distribuyen por la sangre hasta llegar a su tejido diana. Imagínense que aquí ya tenemos estos nutrientes que llegan a alguna red microvascular, alguna microvasculatura, y llegan al tejido para que este tejido agarre estos nutrientes. Imagínense que es glucosa, y la glucosa se utiliza para obtener energía. Obtenemos ATP y esa es una de las funciones. Bien, después tenemos transporte de gases. Claramente en los glóbulos rojos, como les he dicho, tenemos hemoglobina, y en esa hemoglobina tenemos oxígeno unido con esta hemoglobina. También se une dióxido de carbono para facilitar el desplazamiento del dióxido de carbono desde los tejidos hacia afuera, hacia la atmósfera por medio de los pulmones. Entonces, la sangre tiene las células que son las encargadas de llevar este oxígeno. Entonces acá tenemos en los pulmones, y la persona inhala, aquí tiene el alveolo, llega la sangre y el oxígeno se une con la hemoglobina. Estas células llegan a la red, a la microvasculatura, llevan el oxígeno hacia los tejidos lo utilizan y después para la respiración aerobia, y después producen dióxido de carbono. Este dióxido de carbono nuevamente se une con los glóbulos rojos en la hemoglobina y se saca del cuerpo a través del pulmón. Así de sencillo. Bien. Después tenemos otras sustancias, como son los productos de desecho, como son la urea y la creatinina, que estos son dos sustancias que se producen de manera normal en el cuerpo como desechos metabólicos. Por ejemplo, aquí la urea se produce en el hígado por el metabolismo de las proteínas. La creatinina se produce en los músculos como metabolismo de la creatina. Bien, y estas sustancias tienen que pasar a la sangre, y si estas se acumulan son dañinas para el cuerpo. Por lo tanto, tenemos que llevarlas por la sangre hacia algún lugar en donde se puedan eliminar, que en este caso la mayoría de las veces es al riñón. Entonces lo llevamos a través de la sangre, llegamos a la vasculatura renal. En la vasculatura renal ahí tenemos el glomérulo. En el glomérulo se filtran estas sustancias a través del, pues en este caso de
en la cápsula de Bowman y ahí llegan a la nefrona. Aquí está la nefrona. Esas sustancias se filtran a lo largo, o sea, se mueven a lo largo de la nefrona hasta finalmente acabar en la orina, que esa es la principal función del riñón, eliminar sustancias del cuerpo. Entonces, en este caso, cuando hay una persona que tiene algún problema en el riñón, se empiezan a acumular estos productos de desecho y esto hace que la persona empiece a tener sintomatología. Bien, claramente el riñón no es el único lugar por el cual se pueden eliminar estas sustancias, también puede ser a través del hígado, por la bilis que después pasa hacia las heces, o también por la piel, que bueno, eso ya son pérdidas menos marcadas en comparación a la pérdida renal, pero también son importantes a considerar. Después tenemos el transporte de hormonas, que bueno, estas hormonas, como ya vimos, se clasifican en 3 grupos, en hormonas derivadas de aminoácidos, hormonas peptídicas, o sea, proteicas, y hormonas esteroideas. Por ejemplo, aquí tenemos en el caso del páncreas, la liberación de insulina de los islotes de Langerhans pasa hacia la sangre. Esta insulina después se dirige hacia los tejidos como el músculo esquelético, y esta insulina, si ustedes saben, actúa sobre el receptor tirosina sinasa, el receptor de insulina. Se activa una cascada intracelular, se incrementa la expresión de estas proteínas que son los transportadores de glucosa que están en las vesículas intracelulares acá, que son los GLUT4 en el caso del músculo esquelético, pasan hacia la membrana y la glucosa empieza a entrar. Entonces vean cómo la sangre es la que permite la llegada de estas hormonas hacia el tejido. O sea, si no hubiese sangre, esta hormona se produce a nivel del páncreas, pero no llegaría al músculo y por ende no habría un efecto final. Bien, pues igual tenemos, bueno, esto concluye la primera función, que es el transporte de sustancias, nutrientes, gases, desechos metabólicos y hormonas. Vamos con la segunda función, que en este caso es la regulación de los líquidos corporales. Muchos solamente se enfocan en la primera función de la sangre, que es esta, pero esta otra es muy importante. Recuerden que en la sangre tenemos proteínas plasmáticas. Estas proteínas plasmáticas, principalmente la albúmina, tienen que entender que ejerce lo que se conoce como una presión coloidosmótica, que esto lo veremos con detalle en fisiología cardiovascular, sin embargo acá lo voy a mencionar. La albúmina tiene una presión coloidosmótica. Esto quiere decir que la albúmina retiene agua dentro de los vasos sanguíneos. Por ende, mientras menor sea la cantidad de albúmina, menor será la capacidad de retención de líquido en el compartimiento vascular, y por ende los pacientes con hipoalbuminemia tienen el líquido en el tercer espacio, es decir, tienen edema, porque no hay la suficiente cantidad de albúmina para retener el agua necesaria dentro del compartimiento intravascular, y por ende estos pacientes tienen problemas. Entonces vean cómo la albúmina tiene esta gran función. Otro punto importante a considerar es que la red, la microvasculatura está comunicada de manera directa con el espacio intersticial, con el líquido intersticial, de manera que esto permite que exista una adecuada comunicación y que exista una concentración prácticamente idéntica de sustancias, tanto en la sangre como en el líquido intersticial. Por eso, si yo tomo una muestra de sangre, yo puedo saber la concentración que hay por ejemplo, de sodio en la sangre, pero también en el líquido intersticial. Por eso es que están conectados directamente. Bien. Por lo tanto, si hubiese algún problema en los valores de estas sustancias, yo de manera automática sé que estas sustancias también están disminuidas en la parte intersticial, y por ende va a dar problemas a nivel del tejido en que se encuentra disminuida esa sustancia o aumentada. Bien. Tercera función de la sangre es la protección. Pues saben ustedes que dentro de la sangre tenemos leucocitos, que son las células del sistema inmune, tenemos proteínas como lo son las proteínas del complemento, y tenemos también a las gamaglobulinas, que son los anticuerpos. Estas sustancias que están en la sangre, pues cuando hay algún problema como una infección o cuando hay algún crecimiento tumoral o lo que sea que amerite la llegada del sistema inmune, pues este sistema inmune, para llegar a ese lugar, necesita viajar a través de la sangre. Entonces, si no hubiese sangre, puede que tengamos el sistema inmune, pero no podría llegar al tejido y por ende no podría eliminar a ese patógeno, por ejemplo. Bien. Después tenemos en cuarto lugar hemostasia. La hemostasia pues tendrá su video, pero es lo que permite que las
paredes de los vasos sanguíneos no se rompan. Y en caso que exista alguna ruptura de la pared del vaso, pues aquí es donde entran en juego las plaquetas y los factores de coagulación que tenemos en la sangre, como el fibrinógeno, que es el principal ejemplo. Que bueno, esto lo que pasa es que, por ejemplo, imagínense que aquí hay una rotura de la pared del vaso. Lo que va a pasar primero es que se van a activar las plaquetas, se van a agregar, se van a adherir, y después va a formarse aquí el coágulo, o sea, los factores de coagulación se van a unir entre sí, se va a activar la vía, en este caso la vía intrínseca, y bueno, todo esto va a generar la producción de un coágulo o de un tapón plaquetario que finalmente evitará que la sangre se escape del sistema vascular. Entonces esa es otra función, que la sangre es capaz de coagularse a sí misma. Bueno, después tenemos una última función, que es la función de homeostasis, que es la capacidad de regular la temperatura corporal. La sangre es el principal determinante, la sangre es un líquido que mientras mayor sea la cantidad de sangre que hay en un lugar del cuerpo, mayor va a ser la temperatura en esa parte del cuerpo. Entonces, en este caso, o sea, si nosotros, por ejemplo, dejamos una extremidad sin irrigación arterial, van a ver que esa extremidad se va a poner fría. ¿Por qué? Pues porque ya no le está llegando sangre. Eso les deja entender por qué la sangre permite la regulación de la temperatura corporal, que esto se regula más que nada a nivel del hipotálamo. El hipotálamo es el que regula esta temperatura por medio de la modificación de la circulación a cada parte del cuerpo. Entonces, por ejemplo, cuando hay fiebre, lo que pasa es que el hipotálamo hace que se retenga que el cuerpo pierda una menor cantidad de calor. Por ende, ese calor se queda dentro del cuerpo e incrementa la temperatura corporal. Entonces, mientras mayor es el flujo, mayor es la temperatura, y mientras menor es el flujo, menor es la temperatura. Bien, esa es otra función de la sangre. Y por último, el equilibrio ácido-básico, que esto va de la mano con lo del pH, que bueno, esto no lo voy a mencionar con detalle aquí, pero pues las proteínas plasmáticas y la hemoglobina son proteínas amortiguadoras que son capaces de regular de cierta manera el pH, y esto lo veremos en nefro. Bien, entonces con esto concluimos el video. Ahora, solamente para finalizar, quiero darles aquí una pequeña analogía que me inventé cuando estaba haciendo el video, que les puede ayudar a recordar las funciones de la sangre. Entonces, recordemos, hay 6 funciones. La primera, ¿cuál era? Transporte de sustancias. Para recordar esto, vamos a imaginar aquí que tenemos un camión. Este camión aquí está transportando. ¿Qué está transportando? Aquí tenemos un plátano, tenemos un tanque de gas, un basurero, y aquí tenemos a mi amigo Arnold Schwarzenegger. Lo pueden ver ahí. Que saben, es el fisicoculturista ese famoso, que igual también es actor. Pero bueno, esto les tiene que recordar que este carrito está transportando nutrientes, gases, productos de desecho, y también, ¿por qué tengo Arnold Schwarzenegger? Pues porque esto les tiene que recordar que está transportando igual hormonas, porque este brother seguramente se metía muchas hormonas para quedar así de musculoso. Bien, entonces esa es la primera función. Después, este camión en su trayecto cruza un charco. Este charco de agua les tiene que recordar que la sangre es capaz de regular los compartimientos del líquido corporal. Bien, y después, cuando pasa por el charco, salpica aquí a mi amigo el oficial, el policía, que en este caso el policía les tiene que recordar la seguridad, es decir, el sistema inmune. La sangre tiene los componentes del sistema inmune que permiten al cuerpo defenderse de infecciones y cualquier otra cosa dañina. Y después, por delante hay una construcción, y en esta construcción, ¿qué les tiene que recordar? Que tenemos aquí unos constructores tapando un hueco en la calle, es el bache ahí, que todos los carros se están quejando porque se les están pinchando las llantas. Entonces llaman aquí a los constructores para que tapen ese hueco. Esto les tiene que recordar las funciones hemostásicas, es decir, la capacidad de cubrir esos huequitos o esas roturas de la pared de los vasos, en el caso de las plaquetas y los factores de coagulación. Después, estos constructores están súper cansados porque hay un calor horrible y están sudando y tienen ganas de tomar una limonada. Esto les tiene que recordar que el sol aquí, la temperatura corporal, que la sangre es capaz de regular la temperatura corporal. Y después, por último, aquí estos hombres todos sedientos tienen ganas de tomar una limonada. Esto les tiene que recordar limonada, pues la limonada está hecha por limón. El limón es ácido, entonces esto les tiene que recordar que
que la sangre también regula el pH de cierta manera. Y así pues ya pueden nunca olvidarse de las funciones de la sangre, con esta analogía medio loca que les hice. Bueno, entonces mis amigos, espero que les haya servido este video. Bueno, ya concluimos. En el próximo video veremos la hematopoiesis con muchísimo detalle y bueno, espero que les sirva. Y ya saben, si les gustaría tener acceso a esto, pueden verlo en mi página web, dense un vistazo por ahí y cualquier duda me pueden contactar ahí ya sea en mi página de Instagram, en TikTok o en mi correo electrónico. Bueno, cuídense, chao chao y les mando un abrazo, que Dios los bendiga. Chao.